descontarle por la izquierda y él aprovecha, por supuesto, de darme un tortazo antes del ingreso en la curva. Bienvenidos, correlones. Lo que te voy a mostrar a continuación es la triste historia que muchos jugadores vivimos a diario en Forza Motorsport, para que vean que yo no trato de esconder los problemas que tiene esta plataforma, este título, y te voy a mostrar también la importancia de tener voluntad y sobreponerse a los problemas para disfrutar lo que te gusta. Estamos en el circuito de Daytona y puedes ver aquí en pantalla a mi amigo Sherman, que nos va a acompañar en la carrera. Así que vamos a ver cuál va a ser el desempeño del Carrera GT, que por cierto le hice una configuración. Esta fue la última carrera de la clase destacada semanal antes del reinicio de la temporada. Le puse un motor V12 con neumáticos deportivos, pero el Sherman tiene una configuración más rápida y la vas a ver a continuación. Y si has corrido antes en el circuito de Daytona, sabes que hay que tener mucha precaución en la largada, porque estamos en el óvalo y ese desnivel influye muchísimo en el balance del coche, y como estamos arrancando, todo ese torque hace que las gomas traseras patinen. Así que entramos con buena posición en el primer corte y ya empiezan los empujones para variar. Ya sabes que aquí lo más importante es sobrevivir a las dos primeras curvas y a partir de ese punto tratar de calentar los neumáticos para conseguir una buena posición en la tabla hasta que el ritmo de carrera te ayude a conseguir una posición competitiva. Pero como vemos pocos coches en la parrilla, ya vas a ver lo que va a suceder a continuación. La carrera se va a poner muy complicada y el Sherman viene detrás tranquilito, tratando de superar esta etapa de curvas, calentando los neumáticos y esperando llegar al sector de los óvalos para darle rienda suelta a toda la potencia de su Porsche, y tiene de sobra para sacarnos una muy buena ventaja. Así que llegamos al primer óvalo y piso a fondo para intentar descontarle tiempo al líder JK Max 2311, que fíjate como ya poco a poco le voy descontando varias milésimas y me estoy acercando a su estela, y también va penalizado con medio segundo por contacto evitable. Llegamos a la chicana y trato de mantener la tracción para salir con buena potencia y buen impulso, y lo consigo y le sigo descontando. Yo también estoy usando el motor V12 aspirado y mira cómo me empieza a bloquear el tipo. Me quiero ir por arriba y no me deja pasar, y ahora me bloquea por dentro y causa que pierda el control. Se sobrecalentaron los neumáticos y me ponen una penalización de 4 segundos. ¡Qué desastre! Así que el tipo arruinó los chances y mis expectativas de lo que iba a ser una carrera genial, peleándome allí con el Sherman. Así que bueno, de aquí en adelante solo tengo que tratar de recuperarme y llegar al cierre, a ver si logro meterme en el podio. Ahora estamos viendo la cámara del Sherman en la repetición para ver cómo fue que él pudo avanzar hasta la punta, tratando de evitar los conflictos. Ahí me tiene a la derecha y yo trato de avanzar por el centro y me da espacio y se impacta con el muro de contención. Así que ahora va a regresar al segundo corte y mira como lo único que hace es tratar de mantener la estabilidad del coche, porque tiene potencia de sobra. Y como les había dicho, él solo está expectante de ingresar en el sector de velocidad, que es el más beneficioso para su configuración mecánica. Y cuando se está acercando al primer óvalo de velocidad, aquí vemos como uno de los pilotos perdió el control, se fue en derrape, mientras que Shorton 1 intentó superarlo desde adentro, pero mira nada más como le deja atrás en un santiamén. Pisa a fondo el acelerador y aprovecha toda la potencia que le ha puesto a ese coche. ¡Qué buen rebase ha hecho el Sherman allí en la salida! Ahora llegamos a la chicana y muy pronto se pone mi estela, en el momento cuando estoy tratando de alcanzar al líder. Y ahora está de espectador observando la batalla que tengo delante con el líder cuando lo intento superar y me complica la carrera y nos vamos los dos en trompo. Él disminuye la velocidad observando qué fue lo que pasó y se deja adelantar por 2 pilotos. Y cuando vamos en la penúltima vuelta de la carrera, fíjate cómo adelanto a Shorton 1, que se queda atrás, y con eso avanzo a la 5ª plaza de la parrilla. El problema es que tengo 4 segundos en mi contra de penalización, y el que se me acerque lo suficiente a mi estela
lo va a poder aprovechar para también bajarme otra vez en la tabla. Así que solo me queda esta oportunidad para tratar de alcanzar a los líderes con la esperanza de acompañar al Sherman en el podio. Y en la penúltima vuelta observa como muy pronto recupera el liderazgo de la carrera sin problema y sin resistencia. Y cuando me estaba acercando al corte, ahí vimos a otros dos que se fueron a los golpes y se salen del circuito. Y aquí vemos la repetición del jugador Saab cuando se va de frente contra el otro piloto, arruinando también la carrera. Y solo tuve que preocuparme por liberar la potencia en el último sector. Y ahí viene Saab, 67-40, penalizado con 2 segundos 750 milésimas. Y como le saqué 3 segundos de ventaja, no pudo aprovechar la ventana de mi penalización. Y con eso me meto en el podio escalando 3 posiciones. Con un tiempo de vuelta muy bueno, pero mira el tiempo que hizo el Sherman. 1 minuto 43, 579 milésimas. Qué carrerón, ¿eh? Y entonces aquí ocurre lo interesante, porque luego de ese incidente me bajaron de clase A con 4.973 puntos de habilidad a grado B con 4.961, lo que implica que el emparejamiento se va a ver afectado. Y cuando me suceden estas cosas, lo que hago es que busco categorías de coches modificados para tratar de no tener más conflictos. Así que nos venimos al circuito de Road Atlanta y estoy a bordo del Chevron B16 para intentar meterlo en el podio y de manera limpia, tratando de evitar la mayor cantidad de conflictos posibles. Pero como ya sabes, el emparejamiento se ve afectado y aquí no voy a conseguir muchos pilotos habilidosos o que quieran jugar limpio, así que me estoy acercando a la punta y ahí vemos los empujones como el Camaro intentó sacar al Biplaza, que ahora se queda en la tercera posición. Vamos a ver qué sucede ahora en la entrada de la S y tengo que ser muy precavido para evitar cualquier sanción que pueda seguir descontándome puntos como piloto. Ahora sí, señores, estoy dando todo el espacio posible, como puedes apreciar. El tipo del Camaro no quiere dejar adelantar a nadie, está haciendo todo lo posible, de hecho va a jugar sucio y aquí cometo el error de adelantarle por la izquierda y él aprovecha por supuesto de darme un tortazo antes del ingreso en la curva y me manda directo al muro de contención. Y por supuesto aquí en este punto es donde la mayoría abandona frustrado. Pero en mi caso no lo voy a hacer, sino que voy a continuar porque voy a terminar la carrera y la pelea continúa. Así que vamos a ver si podemos alcanzar de nuevo a la punta cuando tengo 3 vueltas, suficiente tiempo para poder escalar un par de posiciones. Y no me importa si gano o no la carrera. En este punto lo que menos necesito es abandonar porque eso también me descuenta puntos de habilidad. Y ahora estamos recorriendo la segunda vuelta y ahí están peleándose estos dos. Así que tengo que dar espacio suficiente de maniobra y frenar con anticipación para no darle ningún contacto, para no chocar y esperar el espacio de que pueda aprovechar para adelantarle sin mayor problema y sin penalizaciones, que es lo más importante. Estamos saliendo del sector de las S y ahí consigo buen espacio. Y con un pequeño deslizamiento recupero la tracción y ahora asciendo a la 6ª plaza de la parrilla. Y ahora estamos entrando en el sector de la chicana y mira quién va en la 4ª posición. El tipo que me sacó en la curva, que va a bordo del Camaro y se está peleando allí con el Lambo Countach, que también no va mansito y que también está haciendo de lo suyo tratando de sacarlo del medio. Ahora logro superarlos desde adentro en la curva intermedia y el Lambo rebota conmigo y también se va directo al muro de contención y queda neutralizado por fin. Ahí viene el Camaro a volver a intentar la maniobra anterior, pero puse el coche en transparente y me salvo de que me saque nuevamente del asfalto. Así que ahora quedo detrás y tengo solo que mantenerme al margen, dejar que él haga toda su maniobra y esperar otra oportunidad de adelantarle, porque claramente el Chevron tiene mejor desarrollo de velocidad final. Así que aquí entramos en el mismo sector donde él aprovechó para sacarme, pero en esta oportunidad no se lo voy a poner tan fácil
y disminuyo para que él entre primero en la curva. Así que ahora me ocupo de meterme en la parte profunda y tener suficiente espacio de maniobra como para pelearme y defender. Ahora sí, llegamos al sector de velocidad. Voy a aprovechar el rebufo y observa que el sistema no lo ha penalizado por ninguna de las maniobras que ha hecho hasta el momento. Así que ahora solo tengo que irme por la derecha pegadito al borde y esperar a entrar en la chicana. Y estoy allí al pendiente porque voy a colocar el coche en transparente si el tipo se acerca demasiado. Pero parece que se quedó sin la oportunidad, así que tuvo que dejarme ir y ya me meto en la cuarta posición para el término de la penúltima vuelta del circuito. Uy, ahí me salgo. Me traiciona la tracción, pero logro recuperarme muy pronto. Ahora me estoy acercando a los líderes y vemos allí a Peppa Pig que está con serias dificultades y se va fuera de los límites de la pista en su Camaro. Así que ahora tengo por delante a Sneaky Cabinet que se estaba peleando con el Camaro en la largada. Así que vamos a ver si podemos alcanzarle y superarlo también. Lo bueno es que este biplaza no tiene buen desarrollo de velocidad punta, así que tengo que buscar el espacio. Pero por todo tengo que evitar cualquier conflicto, cualquier choque que me ponga en problemas. Así que lo supero con una transferencia en la chicana y logro meterme en la segunda posición cuando estamos terminando la carrera. Y cruzamos la meta con una recuperación sorprendente después de 6 minutos de contienda, escalando 10 posiciones desde la largada, con el segundo mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 27.013 milésimas. Y en cuanto al choca del Camaro, abandonó la carrera antes de terminarla. Y de aquí en adelante lo que me queda es hacer más carreras así, tratando de evitar los pleitos, los conflictos y las sanciones para seguir avanzando en mis puntos de habilidad y recuperar el grado A de seguridad.